Bueno, dentro de esa estructura mecánica tenemos los puntos a definir. Primeramente, el precio del producto o servicio que yo voy a poner a disposición del consumidor dentro de ese mercado, que debe siempre apostar a tener un proceso interno más eficiente que disminuyan los costos de elaboración del producto. Recuerden que cuando mi margen de costos sea más bajo, quizás también en ocasiones mi utilidad puede ser mayor, ¿sí? Los planes de pago, el objetivo es que nuestros clientes dejen de lado el tema del precio y aprovechen los beneficios que ofreces. Esto también es un punto importante. El cliente me tiene que comprar a mí no por el precio, ¿sí? Sino por los beneficios que otorga mi producto o servicio para la necesidad que ese cliente tiene, ¿sí? También las fuerzas de ventas, así se determina el número de vendedores que yo necesito para iniciar, así como el perfil que necesita tener ese vendedor y las habilidades requeridas para colocar tu oferta en el mercado con éxito. Entonces, dependiendo del producto o servicio, también yo debo determinar la fuerza de venta que necesito, es decir, la cantidad de vendedores y las habilidades que necesitan tener estos vendedores como para vender ese producto o ese servicio. También es importante dentro de esa estructura mecánica tener en cuenta los canales de comunicación. Tener siempre definido el perfil del consumidor para elegir cuál de las siguientes opciones nos va a convenir. Al hablar netamente de los canales de comunicación, es importante mencionar que dependiendo del público o de la población meta que yo tenga, voy a dirigir mi comunicación. ¿Está bien? O sea, ¿dónde está mi cliente? Tiene que estar la publicidad de mi negocio. Si yo dirijo a un público, por ejemplo, de 18 a 25 años, bueno, pues redes sociales es un lugar o es un canal de comunicación que yo debo necesariamente manejar para poder llegar, ¿sí? Al hablar de la estructura de producción y de la estructura financiera en sí, se considera importante que el emprendedor tenga plasmado todos los detalles económicos del negocio desde el inicio hasta o incluyendo todo el proceso del emprendimiento, pues esto le permitirá observar los resultados económicos reales del mismo. Es decir, determinar en qué momento yo quizás obtuve mayores ganancias, en qué momento obtuve menores, ¿sí? Y cómo se fue moviendo todo lo relacionado a la producción y a la parte financiera. En cuanto al talento humano de la organización, se pretende que el negocio escale y consiga estabilizarse, permitiendo también el ingreso de más colaboradores de la empresa. Si yo inicio, quizás únicamente yo, ese negocio, la proyección que yo debo hacer es que en el corto plazo, ¿sí? La cantidad de talentos humanos vaya creciendo. Es decir, incluir personas que me puedan ayudar y que de ese modo también el trabajo sea más limpio, más pulcro. ¿Está bien? Entonces, cuando haya un equipo de trabajo, es importante que se delimiten necesariamente las funciones, responsabilidades, todo lo referente a salarios o sueldos y las prestaciones de acuerdo al rol que se tenga. Es decir, determinar específicamente el perfil de esa persona y también determinar la remuneración que va a percibir con su trabajo. ¿Cuáles serían algunos consejos prácticos para construir una estrategia de recursos humanos o de talento humano dentro de una organización? Primeramente, comienzan por desarrollar un organigrama que nos permiten delimitar las funciones, obligaciones y responsabilidades del equipo con base en sus cargos. ¿Por qué es tan importante y se insisten tanto en lo referente al organigrama y al perfil de ese talento humano? Para que no haya una duplicación de funciones, es decir, que dos personas estén haciendo lo mismo, ¿sí? Y que también exista un grado de responsabilidad de cada persona que ejerce su función y que pueda también conocer específicamente qué debe hacer y cuáles son sus responsabilidades. Al hablar ya de empresas, obviamente con una estructura mucho mayor, hablamos ya del manual de funciones, en el cual ya se determinan con más detenimiento cada una de las funciones que tiene cada parte de ese talento humano. Pero necesariamente al hablar ya de una pequeña empresa, una mediana, necesariamente tenemos que tener sí o sí un organigrama y un perfil del funcionario en específico que va a determinar o realizar esa función, ¿sí?
También determinar los sueldos, prestaciones e incentivos que tiene cada puesto. Y si bien es cierto que será difícil igualar los salarios que ofrecen las empresas que tienen quizás ya años operando, también lo que se puede hacer es premiar los esfuerzos del equipo con bonos o reconocimientos por sus logros destacados. También se pueden hacer sorteos mensuales, por ejemplo, y eso también o determinar quién es el funcionario del mes o el funcionario de la semana, y eso ya sería también como un premio y un estímulo para la persona que está trabajando con nosotros, ¿sí? Y elaborar una tabla en la que se identifique al líder de cada estrategia implementada al interior de la organización, incluyendo también las funciones, la gente a cargo y las metas a alcanzar en un periodo que deben reportarse sus resultados. Esto también es importante para la métrica en sí, que recuerdan que también dentro del tutorial, si tienen dentro de la plataforma, van a observar que es importante también que yo me fije metas, ¿sí? Y esas metas que me fijo pueden ser semanales o pueden ser mensuales, y que todos los esfuerzos de la organización se centren a esa meta, ¿sí? Para de este modo ir logrando destacarse específicamente dentro de ese rubro en el cual yo estoy. Porque si mi trabajo es pulcro, pues entonces los resultados también lo serán, y desde luego voy a tener también una buena imagen frente necesariamente a no solamente a la competencia, sino frente a los clientes, que en este caso sería lo importante, si ese cliente que llega a mí y que se vaya satisfecho. Entonces, ¿cuál sería la guía de fortalecimiento y el desarrollo a las pymes en específico? Nosotros vamos a ver en un módulo en particular, vamos a analizar toda la parte de formalización, ¿sí? Pero aquí tenemos ya una guía de fortalecimiento y desarrollo que debe necesariamente la empresa tener un nombre, razón social de la empresa, debe tener un RUC, debe fijarse también la antigüedad de ese negocio y la identificación del postulante. Y en este caso es importante también dependiendo del tipo de organización. En este caso hablan de SA y de SRL. Esto ya no engloba dentro del contenido del curso en particular, pero yo les voy a subir a la plataforma un pequeño cuadro que identifican necesariamente las diferencias y también las semejanzas entre una SA o una sociedad anónima y una sociedad de responsabilidad limitada, para que ustedes tengan conocimiento de cuál es la diferencia entre cada tipo de sociedad en particular. En cuanto a la guía de fortalecimiento y desarrollo, hablando nuevamente con eso, ¿sí? Esto va a determinar o se va a especificar de acuerdo a la necesidad o al problema que nuestra propuesta de negocios determina o necesita cubrir. Siempre tienen que notar que todo emprendimiento va a salir de una necesidad, como hablábamos en el inicio con las unidades, ¿sí? Hablábamos de que necesariamente yo debo identificar un problema y que de allí nace la idea de negocios, ¿sí? En este caso, habla del nombre y apellido, del número de cédula, de la dirección, ciudad, departamento, el nombre de fantasía que puede tener la empresa, la profesión, nacionalidad, fecha de nacimiento, el correo electrónico, también el teléfono, la actividad actual, describir el producto o servicio que ofrece su empresa y describir brevemente qué necesidad o problema resuelve su producto o servicio. Como les decía, siempre que ustedes tengan una pymes o que ustedes necesariamente le guíen a su participante, ustedes tienen que saber que todo negocio nace de una necesidad que se requiere cubrir. Entonces, necesariamente el emprendedor debe saber cuál es la necesidad que cubre su negocio, y debe saber también cuál es el punto que le diferencia a su producto o servicio de todo lo demás que se encuentra dentro del mercado. Entonces, ¿qué preguntas o qué aspectos debería tener en cuenta? Primeramente, ¿quién es el cliente? Y describir sus características. Entonces, es importante determinar quién es mi cliente, ¿sí? O quién es la persona que está pagando por el servicio que yo estoy dando. Para eso, ¿qué aspectos debo tener en cuenta en cuanto a mi cliente? La edad, el sexo, el sector al cual pertenece y por sobre todo si es una persona física o si es una persona jurídica. Es decir, si estamos hablando de las personas que regularmente compran o si ya hablamos de una empresa que sería la que me va a comprar mi producto o la que va a requerir el servicio, ¿sí?
también quién o qué personas son mi competencia. Entonces es importante identificar las personas que se dedican al mismo rubro, ¿sí?, que nosotros dentro de ese mercado. Entonces, en ocasiones también cuando hacemos estudios de mercado, seleccionamos como competencia 1 o competidor 1, competidor 2, sin identificar, ¿sí?, la empresa a la que nos estamos refiriendo, porque es también parte del resguardo de información de a qué nos referimos. Siempre los números sí son reales, pero por lo general en ocasiones podemos resguardar también la identidad de esa competencia, por más de que nosotros sepamos, en ocasiones en ciertos documentos no colocamos, ¿sí? Entonces, exponga los datos si tenemos acerca del porcentaje del mercado que posee su empresa y si conoce el porcentaje también del mercado que posee quizás la competencia. Es decir, qué alcance tiene la competencia dentro de ese mercado y también qué alcance tengo yo como emprendedor. También es importante mencionar el detalle del uso que le dará a los fondos que se adjudicará no reembolsables por el beneficiario, describa el ítem que debe incorporar y en qué aspectos desea aplicar o invertir los fondos a ser adjudicados en caso de resultar ganador y detalle el monto unitario de cada ítem o aspecto. Acá hablamos ya de todo lo referente al fortalecimiento y a recibir, por ejemplo, un crédito o recibir directamente una ayuda, ¿sí?, siendo una pymes. Entonces es importante que cuando yo presento los documentos para acceder a eso, yo ya tenga definido en qué voy a invertir o en qué voy a aplicar esos fondos que se me va a dar, ¿sí? Y es importante detallar cada monto unitario de lo que deseo invertir o en qué deseo invertir ese dinero y eso también quizás me ayudará a obtenerlo, ¿sí? Y describir también el detalle por lo menos de una facturación total correspondiente a los últimos 6 meses, o sea, cómo se fue comportando en el negocio en los últimos 6 meses en cuanto a ingresos y egresos. Y también el factor innovador. Siempre es importante que si yo accedo, por ejemplo, a un concurso en el cual se va a realizar una premiación o también necesariamente cuando yo busco inversionistas, es importante determinar el factor innovador. Es decir, describir si el producto o servicio tiene algún grado de innovación en relación a lo que ya existe en el mercado o potencial para obtener una patente de propiedad intelectual que también vamos a analizar en el módulo de formalización, todo lo referente a la propiedad intelectual y a la importancia también del registro de marcas. Y también está la escalabilidad, que en este caso describe su estrategia de escalar en cuanto a empresa o negocio para alcanzar mejores niveles de facturación en los próximos años. Los ejemplos, poder vender quizás franquicias, representaciones, podemos también incorporar mayor tecnología propia o importada, dedicar un aspecto importante o unos recursos a la investigación y al desarrollo aplicado, al registro y venta de patentes de propiedad intelectual. Entonces eso también me puede ayudar a mí como pymes a crecer y a fortalecerme. Aquí tenemos unos modelos de ingreso en cuanto al negocio que yo pueda llegar a tener, que serían, por ejemplo, las ventas de productos, que sería el traspaso de derechos de la propiedad sobre un producto físico, que serían todos los bienes de consumo y, por ejemplo, los automóviles, ¿sí? En cuanto al cobro por uso, sería un ingreso directamente asociado a un uso por un servicio. Por ejemplo, las telefonías, todo lo referente necesariamente al pago por visión, que puede ser por la visión o por acceder, por ejemplo, a un canal de televisión en particular o acceder también a derechos de películas, podrían ser también algún tipo de canal en específico. En este caso, todas las telefonías que ofrecen también lo referente a cable o a la televisión por cable, también se pueden pagar adicionales dependiendo de qué canal yo quiero observar dentro de esa televisión. Entonces, eso también sería el cobro por uso. ¿Sí? El feed de suscripción serían el venta de acceso continuos, que pueden ser, por ejemplo, a los gimnasios, puede ser también a los clubes de inversión, dependiendo básicamente del rubro al cual nos dedicamos, ya sea de bienes o de servicios. El cobro también por préstamo o arriendo, en este caso sería todo lo referente a renta o alquiler. Por ejemplo, el ejemplo que les da serían renta o alquiler de vehículos, por ejemplo. Entonces sería la venta
del derecho temporal de acceso y uso a un bien físico en particular, ¿sí? También la concesión de licencias, que serían los permisos para utilizar la propiedad intelectual patentada en cambio de una tarifa, que sería todo lo relacionado a las industrias de media y también de cinema. Entonces sería el pago por la utilización de algo o de una imagen que está patentada. También la intermediación, que sería el ingreso obtenido a través de un servicio de intermediación entre dos o más entidades, que podían ser, por ejemplo, las agencias inmobiliarias o todo lo referente a operadores de tarjetas de crédito. Y todo lo referente a publicidad, que son los ingresos que provienen de la divulgación de un producto, de un servicio o también podría ser de una marca, ¿sí? Que serían los canales abiertos de TV, por ejemplo. En este caso también da un ejemplo concreto del Black, que en este caso sería algo de marketing que se usa necesariamente. ¿Y cómo funciona esto? Sería una plataforma en la cual se regalan llamadas y mensajes de texto a cambio de recibir o visualizar anuncios, ¿sí? Por lo general Black está dirigido a los jóvenes británicos. Fue el ejemplo de donde obtuvimos, nace de allí, en el cual por pagar, o sea, básicamente la aplicación lo que hace es regalarme mensajes de texto o regalarme necesariamente llamadas de voz, ¿sí? Por yo publicitar o ver básicamente publicidad. Básicamente eso es lo que hace. O sea, me pagan por ver la publicidad. En cuanto al ejemplo de modelos de ingresos, tenemos las ventas de activos, que serían la venta de pertenencia directa al producto físico, como por ejemplo comprar un vehículo con un título de pertenencia referente a ese producto físico. Las tarifas por uso, donde la tarifa es proporcional al uso del producto. Por ejemplo, los planes de telefonías. Las tarifas de suscripción, que se cobra una tarifa con la frecuencia del tiempo por el uso del producto. La renta del producto, aquí se busca que se pague necesariamente por un uso temporal del producto. También tenemos las licencias, que se cobra por adquirir una licencia del producto, que a menudo cuando se adquiere una licencia de uso de productos suele por lo general, en la mayor parte de los casos, ser permanente. También tenemos las tarifas de intermediarios, que sería obtener un beneficio por reunir diferentes partes de una transacción. Por ejemplo, todo lo referente a los supermercados, que básicamente compran del productor y vuelven a vender, ¿sí? Entonces son intermediarios. Y la publicidad, que se cobra una tarifa por dar a conocer los productos o servicios dentro del mercado. La publicidad ya actualmente no solo se da a través de los medios masivos de comunicación, sino también podemos hacerlo a través de las redes sociales. Bueno, hasta aquí